En las redes sociales han comenzado a circular una serie de transmisiones de radiofrecuencia atribuidas a miembros del cártel MZ. En estos audios, se hace una fuerte acusación contra la facción de los Chapitos, señalándolos como responsables del asesinato de varias personas inocentes en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Esta situación surge tras el descubrimiento de 5 cuerpos sin vida que fueron ejecutados a balazos y posteriormente abandonados a un costado de la carretera internacional México-15. A raíz de este hallazgo, los presuntos integrantes del cártel de los Mayos difundieron mensajes en los que insisten en que las víctimas no tenían vínculos con el crimen organizado y que este acto representa una grave violación a códigos internos entre grupos del narcotráfico. En estos mensajes también se percibe un tono amenazante dirigido no solo a los integrantes de los Chapitos, sino también a figuras clave del ámbito político y de seguridad, como el gobernador Rubén Rocha Moya y elementos de la policía municipal. Durante los audios, se pueden escuchar frases como "tópense como los hombres", pronunciadas por individuos que se identifican como pistoleros al servicio de Ismael Zambada y de un sujeto conocido con el alias de Malito Flaco. En otra de las transmisiones aparece una voz que se atribuye a Óscar Vidaña, alias el McLean, quien es hermano de Pedro Vidaña, conocido como el Comanche. Este último ha sido identificado como un importante lugarteniente dentro del grupo conocido como la Maliza. En su mensaje, el McLean desmiente rotundamente los rumores que habían circulado previamente acerca de su muerte y lanza amenazas directas contra los Chapitos, advirtiendo que tomará represalias. De acuerdo con los reportes que se han difundido en redes sociales, los ataques comenzaron en la madrugada del domingo, 15 de septiembre. En este periodo, un grupo armado vinculado a los Chapitos habría irrumpido en diversas viviendas, secuestrando y posteriormente ejecutando a personas que presuntamente tenían nexos con el cártel MZ. Los agresores habrían perpetrado estos crímenes en distintos puntos de la ciudad, dejando tras de sí un rastro de violencia que generó temor entre la población. En los audios filtrados, un individuo, que se presume es un miembro del cártel MZ, desafía a los Chapitos con insultos y advertencias: "Aquí estoy, no estoy muerto, donde he muerto". Pura balacera ficticia, a los inocentes que mataron ni los conocía, la pobre muchacha tenía 18 años. La transmisión continúa con insultos y amenazas directas hacia el grupo rival, asegurando que la balanza se inclinará en su contra y que sus actos no quedarán impunes. El mensaje también menciona una lista de personas y lugares que estarían en la mira de los sicarios del cártel MZ. Entre estos se hace referencia a supuestos informantes y aliados de los Chapitos, a quienes se les advierte que serán eliminados. Frases como "ya se metieron con la familia", y "habíamos quedado que con la familia", negativo sugieren que este conflicto ha alcanzado un punto crítico. Las amenazas no solo se limitan a los rivales directos, sino que también incluyen a las autoridades locales. En el mensaje se menciona a los elementos de seguridad municipal, acusándolos de colaborar con el grupo contrario y advirtiendo que sufrirán las consecuencias. "Los municipales son municipales, agárrense, porque todos están reubicados", se escucha en la grabación. Además de las amenazas y los desafíos, el mensaje deja entrever una supuesta intención del cártel MZ de restaurar el orden en Culiacán, aludiendo a la época en la que, según ellos, la ciudad estaba tranquila, sin robos, secuestros ni extorsiones. No dejaban al pueblo trabajar a gusto ni nada, tenían todo para ellos, metiendo maquinitas, metiendo cuchadores, sacando papeles, afirman en el audio, sugiriendo que los Chapitos han impuesto un régimen de abusos y cobros ilegales a la población. Para finalizar, el mensaje hace un llamado a aquellos que han colaborado con el grupo rival, advirtiéndoles que no habrá perdón para ellos. Toda la gente que se voltee y se vaya con ellos no va a tener perdón, y saben que vamos ganando la guerra. El conflicto entre los Mayos y los Chapitos no es reciente. Desde hace años, estas dos facciones han estado en constante tensión dentro del cártel de Sinaloa, principalmente después de la captura y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán. Con su ausencia, el liderazgo del cártel quedó dividido entre Ismael El Mayo Zambada y los hijos de Guzmán, quienes buscan consolidar su poder a cualquier costo. La guerra interna entre estos grupos ha resultado en una ola de violencia que ha cobrado la vida de cientos de personas en Sinaloa y otras regiones del país.
Enfrentamientos armados, levantones, ejecuciones y ataques contra elementos de seguridad han convertido a Culiacán en un campo de batalla donde la población civil queda atrapada en el fuego cruzado. Los recientes ataques y amenazas indican que esta disputa se encuentra lejos de terminar. Con cada nuevo episodio de violencia, la ciudad se sumerge más en un estado de incertidumbre y temor. Las calles, que en otro tiempo fueron testigos de una vida cotidiana relativamente pacífica, ahora son el escenario de tiroteos, persecuciones y actos de represalia entre grupos rivales. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para contener la violencia, la presencia del crimen organizado sigue siendo dominante en muchas áreas de Sinaloa. La corrupción dentro de las corporaciones policiales y la impunidad con la que operan estos grupos han permitido que la guerra entre cárteles continúe sin un claro desenlace a la vista. Para la población de Culiacán, la situación se ha vuelto insostenible. Muchos ciudadanos han optado por el autoexilio, buscando escapar del clima de violencia que impera en la región. Otros, en cambio, han tenido que aprender a convivir con la presencia del crimen organizado, adaptándose a sus reglas y evitando cualquier tipo de confrontación con los grupos armados. En los últimos años, las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión de estos conflictos. Los grupos criminales han utilizado plataformas digitales para enviar amenazas, exhibir su poder y coordinar sus ataques. La viralización de estos mensajes ha contribuido a sembrar aún más el miedo entre la población, al tiempo que ha expuesto la fragilidad del control gubernamental sobre el territorio. El mensaje difundido por el cártel MZ es un claro reflejo de la situación actual en Sinaloa, una lucha encarnizada entre dos facciones que no muestran intención de ceder terreno. Mientras la violencia siga escalando, la estabilidad en la región permanecerá en riesgo, y con ella, la vida de miles de personas que se ven obligadas a vivir bajo la sombra del crimen organizado. A medida que la guerra entre los mayos y los chapitos se intensifica, la pregunta sigue en el aire: ¿hasta dónde llegará este conflicto? Con cada nueva amenaza, con cada nuevo acto de violencia, la posibilidad de alcanzar la paz se vuelve más lejana. Sinaloa se encuentra atrapado en un ciclo interminable de sangre y poder, donde el control del territorio se disputa a balazos y la vida humana se ha convertido en una simple moneda de cambio en la guerra del narcotráfico.